en clínica. El tema va para el examen, sí. Básicamente lo que ustedes van a estar haciendo en clínica el semestre que viene. Y desde ahora ustedes están atendiendo pacientes de ortopediatría. Entonces a partir de ahora ustedes pueden ir identificando qué pacientes les funcionan para la clínica que viene. Entonces, faltaron muchas cosas por decir. Entonces, sabemos desde la clase pasada y en general en odontología la importancia de mantener los dientes deciduos en boca porque ellos van a ser la guía de los permanentes. Y la pérdida prematura de incisivo, obligatoriamente de primarios, vamos a necesitar mantenedores de espacio. Las indicaciones, vamos a tener que colocar un mantenedor de espacio cuando hay pérdida prematura de molares primarios a 1 año o más del intercambio de este. Cuando hay una pérdida prematura de molares permanentes, pérdida prematura para mantener la longitud de la arcada con o sin pérdida de dientes y pérdida prematura de dientes en anterior de los incisivos. Esto, como mencionaba su compañera, no siempre es necesario, pero usualmente se debe de hacer. Está contraindicado colocar un mantenedor de espacio cuando ya se formó las 2/3 partes de la raíz del diente, del diente permanente y el remanente óseo es menor a 2 milímetros, porque quiere decir que ese diente está en el justo momento donde va a erupcionar. Con 2/3 de la raíz ya va a empezar su movimiento o la migración de este germen hacia el área libre, que ya no va a tener ningún impedimento, no va a tener como que dice techo, porque el deciduo se perdió y tiene un remanente óseo menor a 2 milímetros. Los dientes usualmente, dependiendo, pero en ortodoncia decimos que un diente se mueve 1 milímetro al mes, más o menos. Hay excepciones, pero viéndolo a grosso modo, a cualquier dirección un diente se mueve 1 milímetro al mes. Si a un diente le queda 1 milímetro de hueso para erupcionar, no vale la pena colocar un mantenedor porque hasta el más lento, de aquí a 3 meses, ese diente va a haber erupcionado. Y también dijimos que un espacio se pierde aproximadamente a los 6 meses. Eso también va a depender porque si un paciente con mucha falta de espacio o con apiñamiento, el espacio se pierde inmediatamente porque otro diente lo va a tomar. Cuando no hay hueso alveolar que cubra la corona de un diente en erupción, ejemplo, un niño tiene una carie extensa en un primer molar primario inferior y ustedes en odontopediatría lo van a mandar a extraer. Pero el germen se ve súper cerca de donde está. Al usarse la extracción, ustedes dejan ese alvéolo abierto, es decir, que ese diente no va a tener techo ni nada que lo impida a erupcionar. Eso impulsa la erupción y ese diente va a erupcionar más rápido. Cuando el espacio disponible es superior al requerido, esto lo vimos en la clase pasada en el análisis de espacio. Esto usualmente no pasa y cuando suceda tiene que ser en todos los dientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el espacio disponible sea mayor al requerido tanto para ambos premolares como para el canino. Porque como vimos haciendo el análisis de espacio, puede ser que por la diferencia de tamaño del primario y el permanente, a un segundo molar, para un segundo premolar no sobre espacio, pero para el primero no falte, porque el molar que él va a sustituir es mucho más pequeño. Entonces, no lo colocamos mantenedores si tenemos muchísimo espacio para todos los dientes erupcionados. ¿Entendió eso? Agenesia de permanentes, pero usualmente también se colocan los dientes que mayormente se coloca un mantenedor aunque tengan agenesia, es cuando hay agenesia de segundos premolares inferiores, que son uno de los más comunes, porque se mantiene el espacio para ser rehabilitado posteriormente. Y en la lateral superior, ¿cómo sería? Que normalmente siempre también suele... ese no se mantiene el espacio. Y cuando ya ha ocurrido una pérdida significativa del espacio. De una lateral superior no se mantiene el espacio. No, de un mantener, o sea, si hay agenencia de laterales, no se mantiene el espacio. Entonces, en los incisivos, la principal causa de la pérdida son lesiones de caries extensas y traumatismo. ¿Y por qué colocar un mantenedor? Para mantener el espacio para la función, la fonación, la fonética y la estética.
Acuérdense que estamos hablando de cambios del recambio dental, quiere decir que un niño que pierde un incisivo, que digamos que una pérdida prematura, es un niño que tiene menos de 6 años, o aproximadamente entre 5, 6, 7 años. Ese niño está aprendiendo a hablar todavía ciertos sonidos, a deglutir. Entonces, si él no tiene en anterior ninguna orientación, él no va a desarrollar una deglución adulta correcta, por lo que va a tener una deglución atípica. Probablemente muchos fonemas, principalmente la S y la T, que necesitamos llevar la lengua hacia adelante, la va a pronunciar con cierto ceseo, y por estética, por el bullying y todo lo demás. Para mantener el espacio, que ellos lo mencionaron, pero yo no sé si quedó claro, cuando obligatoriamente hay que colocar un mantenedor de espacio a nivel de incisivos, cuando no ha erupcionado el canino primario. O sea, estamos hablando de un niño súper chiquito. Si no ha erupcionado el canino primario, luego de que el canino primario erupcionó, no hay inconveniente con la línea media. Pero si el canino primario no ha erupcionado, él va a erupcionar más hacia mesial y va a distorsionar todo anterior. Porque acuérdense que los caninos lo utilizamos de guía en la oclusión en general, entonces él va a alterar la guía anterior de tanto primarios como permanentes. Por ejemplo, en este caso, ese niño tiene 5 años para 6, apenas le están erupcionando los incisivos, y a él se le colocó un botón de NANS modificado o un botón de NANS estético. Tenemos nuestro botón de NANS que va en la arruga palatina, que el laboratorio no lo modifica para hacerle. No es lo más estético del mundo, no son del mismo color de sus dientes, pero a ese niño que está aprendiendo a hablar lo va a ayudar a poder pronunciar bien sus palabras y a tener aquí delante una cierta orientación. También los incisivos están erupcionando, quiere decir que si no tuviera nada aquí delante, ellos se pudieran vestibularizar. Cuando ya terminen de erupcionar, van a encontrar un stop aquí delante, o sea que colocando estos dientes le estamos devolviendo, o sea, o estamos colocando una norma de sobremordida que va a tener overjet. Si no lo colocáramos, esos dientes se pudieran vestibularizar. Y aunque no sea una clase 3, al erupcionar lo permanente, tengan una mordida cruzada en la anterior. Entonces, con eso lo estamos preveniendo. Doctora, ¿y la línea media de los incisivos inferiores le va en algún momento a ser compatible con la de superior o siempre va a estar desviada? ¿Tú lo dices por eso? Ajá. No sabe, o sea, no, como el paciente llegó así, no podemos determinar si siempre tuvo desviado o no, pero el tamaño de los dientes es mucho mayor del que él va a tener sus incisivos. Mira qué grande es ese central con respecto a este primario. Entonces, puede ser que se arregle cuando yo termine de erupcionar y salgan los laterales, este diastema se va a cerrar. Entonces, ahí puede ser que coordine o no. Pero esto la puede, pero yo sé Sí, que puede. en la clase, o sea, tenía que tener un diastema que era lo óptimo para que igual se iba a cerrar. En dentición primaria, estos son permanentes que están erupcionando ya. Los dientes que más sufren pérdida prematura son los primeros molares primarios en un 51% y los segundos molares primarios en un 70%. La pérdida de espacio, como había mencionado y les pregunté, también puede ocurrir cuando hay lesiones de caries extensas o clases 2, mesial o distal de molares. Ahí también se puede perder espacio, como en este caso, ahí se están perdiendo milímetros de espacio y se van a perder más cuando siga la erupción. Lo que quiero decir con eso, no ha empezado a erupcionar el 6. Cuando empieza a erupcionar el 6, si él empieza a empujar, él tiene un espacio libre hacia dónde empujar los dientes hacia adelante. Entonces, ese 6 también se puede especializar si él encuentra espacios. ¿Doctora? Doctora, ¿y si yo tengo la pérdida prematura de un primer molar inferior y tengo espacio Sí, molar inferior. decido
y tengo espacios primates, aún así yo como mantenedor de espacio. Sí, porque los espacios primates son para el canino permanente. Está muy lejos del molar. El cierre de espacio por pérdida prematura de un incisivo ocurre por lo general en los primeros 6 meses, como yo mencionaba y también ya les dije, y un diente bicúspide, es decir, un premolar, tarda aproximadamente de 3 a 4 meses para recorrer 1 milímetro de hueso. Eso se contradice con lo que le dije ahorita, 1 milímetro, un movimiento al mes, por eso a grosso modo lo decimos así, un diente se mueve 1 milímetro al mes. Aquí va a depender de la formación, si tenía los 2/3 de la raíz, si le quedó reborde alveolar, si el diente tiene una infección, a grosso modo. Un premolar dura de 3 a 4 meses en erupcionar. Entonces, tipo de mantenedor, tenemos fijo unilateral y bilateral y removible unilateral y bilateral. Como ellos mencionaban, el único mantenedor de espacio removible es la placa Hawley. Este lo podemos clasificar en unilateral o bilateral dependiendo la cantidad de dientes que esté, como quien dice, reponiendo o manteniendo el espacio. Si lo estamos usando para un incisivo central superior, decimos que esa placa Hawley está haciendo la función de un mantenedor de espacio unilateral. Si son los dos centrales, es bilateral porque está pasando de mercado. Ok. Entonces, banda y anza es un aparato dentosoportado que puede utilizar tanto superior como inferior y mantiene el espacio de un solo diente. Él tiene la capacidad de mantener un solo diente, principalmente en el sector posterior. Porque el anza, que es esto, si fuera más larga, hace palanca y puede provocar que se entierre en la encía o problemas al diente pilar. Entonces, para un solo diente. Se utiliza en pérdida prematura del segundo molar primario, cuando el primer molar permanente ya ha erupcionado, o pérdida prematura del primer molar primario y el segundo molar está íntegro. Se puede colocar tanto en dientes en molares primarios como en permanentes, y el anza va adosado al tercio medio del diente que va a servir de apoyo. Doctora, todos van en el tercio medio. Sí. Es fácil de construir, es sencillo de colocar y provoca o induce la retención de placa a este nivel. Usualmente a los niños se les tiende a quedar la comida en este ángulo que hace la banda y el alambre y usualmente se inflama esa área ahí. ¿Qué pasa, doctora, en ese caso que le está haciendo daño al tejido blando? No, no higiene porque no, o sea, idealmente que no se inflama, pero por eso son los controles. A los mantenedores de espacio también se le hacen controles de que si está bien adaptado, si está cementado, si no se está moviendo, si tiene dónde está, como tal encía, etc. ¿Cada cuánto se hacen esos controles? Eso va a depender de tu mantenedor y de tu paciente, pero todos los aparatos que se colocan en boca, mínimo, al igual que las panorámicas, se tienen que ver cada 6 meses, como mínimo. Aquí en clínica probablemente, dependiendo del mantenedor, los doctores le van a pedir que el primer control sea al mes para asegurarnos de que el mantenedor está haciendo su función, y después de ahí puede variar, puede ser mensual o cada 3 meses. Eso va a depender de la situación global de su paciente. La corona y anza es un aparato también dentosoportado, el cual se puede utilizar en superior e inferior, igual mantiene un solo diente y solamente se utiliza cuando el pilar está comprometido, tiene una lesión de caries o necesita una restauración muy extensa que requiere una corona. A la actualidad este mantenedor no se utiliza porque la desventaja es que si me falla el mantenedor, es decir, le pasa algo a la anza, me va a fallar también mi restauración. Y cuando falla esa corona, puedo comprometer a ese pilar, de que si ya tenía algo extenso y se me rompió el mantenedor, de que se rompa otra parte de ese diente. Entonces no me va a faltar una, ahora me van a faltar 2. Entonces, usualmente lo que se hace en esos casos es que se le coloca la corona de necesitarla y encima de la corona se coloca un banda y anza. Porque entonces si el mantenedor falla, quito mi mantenedor, pero mi corona se queda intacta. ¿Cómo lo puedo
igualito que como a un diente. Igual, se cementa igual, todo igual. Sí, pero yo digo el asa, ¿cómo la puedo adaptar a la Actúa como si la corona de acero fuera el diente. Exacto. Entonces, O sea, tú pones tu corona, toma la impresión y mandas un banda de alza. Y va a venir la banda que se pone arriba de la corona. La zapatilla distal es un aparato dento soportado. Debería de ser el mantenedor, o bueno, es uno de los mantenedores de espacio más importantes, pero el que menos se utiliza. Se puede utilizar en superior y en inferior, pero usualmente se utiliza en inferior, y el que es el que menos se utiliza porque necesita muchas cosas, no sé cómo decirlo, necesita como muchos checklists para poderlo utilizar. Necesitamos radiografía, el único que necesitamos radiografía es la ventana para colocarlo, es aproximadamente un mes, porque la parte que va insertada en la encía también va insertada en el alvéolo. Entonces, un alvéolo se cierra aproximadamente a un mes de la extracción. Si el alvéolo no está abierto, él no va a hacer su función. Entonces, él va a cumplir de ser como la guía o donde estaba posicionado el segundo molar primario. Y si lo vemos aquí en la radiografía, él funciona como plano terminal para la erupción del permanente. Entonces, para poderlo colocar, yo necesito haberlo diseñado antes de hacer la extracción para poderlo colocar, porque si yo tomo la impresión luego de, la probabilidad de que ya se haya cerrado el alvéolo o ya se haya llenado de huesos son muchas y no va a funcionar. doctor, y como usted dijo que tiene que hacer muchos checklists, si no los cumple, ¿con qué funciona? Nada, porque si el alvéolo no está abierto, el molar, como quiera, puede erupcionar por aquí. O sea, se puede mesializar. Entonces tiene que ser un paciente que se haya detectado el problema antes de hacer la extracción, que me permita tomar la impresión, que en el laboratorio me lo diseñen bien, que el día de la extracción o a los 2 días de la extracción, que ya no hay sangrado, yo lo pueda cementar, y a ese, para poderlo poner hay que colocarle anestesia al paciente. Pero una pregunta, ¿eso se aprieta nada más o como por encima? La zapatilla distal, ¿verdad? O sea, ¿eso se aprieta nada más hacia abajo o...? Eso va a depender en el momento que tú lo haces. Usualmente si hay que hacer una incisión de 1 milímetro a la encía, como para que se adapte, pero si está abierto, no hay que hacer la incisión. Entonces, por ejemplo, si a usted le llega a un paciente que tiene una pérdida prematura de un segundo molar primario y se ve la encía completamente recuperada, la probabilidad de que valga la pena o no de colocarlo, o sea, van a ser, probablemente ya no valga la pena. Pero todo eso se confirma con la radiografía. Entonces, el arco lingual es un aparato dento soportado que se utiliza en la arcada inferior, arco lingual, inferior. Se debe de colocar en dentición a partir de la dentición mixta temprana, porque para colocar un arco lingual tiene que estar erupcionados los primeros molares permanentes y el incisivo permanente. En este caso, por ejemplo, que están erupcionando el incisivo permanente, está contraindicado colocar un arco lingual, porque los dientes en inferior erupcionan por lingual y en superior por vestibular. Entonces, si yo coloco un arco que va adosado a los cíngulos de los incisivos, yo voy a una barrera para que los permanentes erupcionen. Este se coloca cuando hay pérdida de más de un diente. Puede ser de la misma hemiarcada o de hemiarcadas diferentes. Por ejemplo, si yo tengo ya erupcionado mi primer molar y tengo la pérdida de un primero y segundo molar primario del lado derecho, yo pongo un arco lingual, porque no puedo con un banda de anza, porque ya son 2 molares, es mucho el espacio. Al igual que si tengo la pérdida de un lado el primer molar primario y del otro lado el segundo molar primario, con un arco lingual. Para que un arco lingual funcione y haga la función de mantener la longitud de la arcada, tiene que estar adosado a los cíngulos de los incisivos o al tercio medio de los incisivos. Si no está adosado, ese molar se va a mesializar. Entonces, cuando se coloca,
Si lo colocamos más arriba del tercio medio, el paciente con la lengua lo levanta, o podemos provocar que el paciente desarrolle un hábito de interposición lingual, porque él va a sentir algo en posterior y constantemente va a llevar su lengua a ese lugar. Y se utiliza también, aunque no haya pérdida prematura de ningún diente, se utiliza para hacer las guías de erupción que veíamos en la clase pasada, que es el tratamiento mediante el cual vamos haciendo extracciones de dientes deciduos para que los permanentes vayan erupcionando en una mejor posición. Eso solamente se puede hacer si colocamos primero un arco lingual. Exacto, mantiene la estabilidad del arco y la longitud de la arcada, y su cementación puede ser compleja porque aquí está la lengua, hay mucha saliva y ambas bandas tienen que entrar pasivas y se deben como de adaptar al mismo tiempo. Estamos trabajando con niños, entonces por eso la cementación puede ser compleja. Yo les aconsejo que si este es el primer aparato que van a colocar para la clínica que viene, le pidan ayuda a alguien o le pidan ayuda a alguno de los docentes, porque si no se cementa bien y no se espera el tiempo, los adultos no saben dejar la lengua quieta cuando uno está trabajando por lingual. Imagínense un niño. Entonces, si no se cementa bien, la probabilidad de que a la semana siguiente el niño venga con el aparato en la boca son muchas. Tiene que quedar bien cementado. El botón de Nance es un aparato dento-muco soportado, que eso era lo que preguntaba ahorita, que tú mencionabas el botón de acrílico. Eso lo hace un aparato dento-muco soportado. Hasta ahora todo lo demás son dentos soportados. Entonces, este se utiliza solamente en la arcada superior, botón de Nance, palatino, superior. Este botón de acrílico va adosado a partir de la segunda arruga palatina, y al botón de acrílico hay que confeccionarle, si el laboratorio no lo hace, las arrugas palatinas para crearle al niño la propiocepción de dónde va la lengua. Si no, podemos hacer que él desarrolle un hábito de la lengua baja, que se puede desarrollar luego a una interposición lingual. Y el acrílico no puede ser muy grueso, tiene que estar adosado al paladar, pero sin hacerle presión. O sea, cuando lo cementemos no se puede poner isquémico. Una de las desventajas es que los niños que tienen mala higiene con este aparato desarrollan halitosis, porque aunque está adosado, como no está completamente presionado, arriba de ese acrílico se queda muchísima comida. Ajá. Para quitar a este tipo de aparato hay que ponerse 2 mascarillas porque huelen horriblemente mal. Doctora, una pregunta. ¿El botón de Nance, aparte de ser un contenedor de espacio, se puede considerar como un preparable? No, ¿verdad? Se puede modificar, pero es complejo. O sea, es un poco complejo. También tenemos esta modificación que ya la vimos, que es el botón de Nance estético, que es para que el niño aprenda a deglutir, fonética y la masticación. La barra transpalatina, palatino, superior, solamente se utiliza en superior. Entra de la categoría como mantenedor de espacio, pero no se utiliza para eso en la actualidad. Se utiliza en ortodoncia como forma de anclaje, ya que aunque transversalmente nos mantiene el espacio transversal de nuestra arcada, si tenemos una pérdida, o sea, lo pusimos en los primeros molares y nos falta el segundo molar, si nos falta de ambos lados, ese molar se puede mesializar. Pero lo que impide es que avance. No impide que avance. Entonces no está manteniendo la longitud de la arcada. Lo que impide es que no sé. Lo que impide, o sea, me mantiene transversalmente la forma de mi arcada, pero no me impide. Y por ejemplo, si solamente me falta un molar, como el otro está haciendo stop, puede ser que no se muevan. Pero si me falta un molar en ambas en mi arcada, ellos migran juntos, derechitos, pero migran hacia adelante. Y entonces, No se utiliza como un mantenedor, preferimos utilizar el botón de Nance en superior, y esto lo utilizamos en ortodoncia correctiva como anclaje. La placa Howley modificada es el único removible, se puede utilizar tanto en superior como en inferior, y se dice modificada porque
Una placa Hawley es un retenedor en ortodoncia, el retenedor más utilizado. Para ser un mantenedor de espacio tiene que tener o un diente de stock que esté manteniendo el espacio o una barra o grosor de acrílico que me permita mantener el espacio, tanto radial y distal como superior e inferior. Como mencionaban, para que un diente inferior no se extruya. Entonces por eso se llama modificado, porque si fuera retenedor no llevara nada de eso. Tendrían que estar todos los dientes en boca. El problema es que dependemos completamente de nuestro paciente para que lo utilice y en ortodoncia no nos gusta nada removible, porque todo lo que yo pueda controlar yo prefiero controlarlo yo que dejárselo al paciente. Probablemente ustedes, la gran mayoría, tuvo ortodoncia, le pusieron la liguita que se quitan y se ponen y no se la pusieron y le pelearon muchísimo, porque uno es colaborador, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces todo lo que pueda controlar yo como operador, yo lo voy a preferir. Una placa de Hawley modificado, yo la voy a colocar, por ejemplo, en un niño que tenga pérdida de molares, ejemplo, este caso, tenga pérdida de ambos molares primarios de un lado, en una misma arcada, y no han erupcionado los permanentes, pero también tiene ausencias en anterior. Yo no tengo de dónde agarrarme, porque todos los otros que hemos visto, los fijos, necesito por lo menos 2 molares, uno de cada lado para sostenerme. Entonces a ese yo le hiciera una placa Hawley modificada para poder colocar mis anteriores, y como lleva ganchos, el gancho del laboratorio me lo puede diseñar agarrándose a cualquier diente. Y en ese caso, si estamos imaginando que este diente no está, me le hicieran otro gancho a este canino para que se haga. Pero no es la mejor, nunca va a ser la opción ideal. Es como cuando no hay nada o el paciente no puede costear el otro tipo. Entonces, la responsabilidad del odontólogo la podemos resumir en reconocer y diagnosticar las pérdidas prematuras, técnicas de prevención y saber cuándo hay que referir a un especialista, que en este caso sería odontopediatría y ortodoncia. Entonces, al principio de la presentación dijimos que los mantenedores de espacio se utilizan en odontopediatría. No, los mantenedores de espacio se utilizan en ortopedia, ya sea que la haga un ortopediatra o un ortodoncista, porque es la única parte de ambas especialidades que ambos especialistas, de la redundancia, puedan hacer. Entonces, reconocer y diagnosticar pérdidas prematuras, para esto necesitamos saber la prología y la secuencia de erupción, y la edad dental y cómo se establece en nuestro paciente y la diferencia entre la cronológica. Para la técnica de prevención tenemos citas periódicas, profilaxis y flúor, sellante de fondos y fisuras y exodoncia de residuos cuando lo amerite. Para referir, estas son las 2 sociedades en nuestro país: la Sociedad Dominicana de la Odontología para el Niño, conocida como SODONI, de odontopediatras, y la Sociedad Dominicana de Ortodoncia.